Como ocurrió recientemente con el Instituto Mexicano de la Radio, el IMER, el Centro Deportivo Olímpico Mexicano estuvo a punto de bajar la cortina por falta de recursos. De hecho, la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, le dijo a senadores que no había dinero ni para pagar la luz. ¿Por qué estas dependencias se han quedado sin recursos? ¿Es una estrategia de la 4T o el plan de austeridad se ha excedido? Veamos el contexto. Luego de que se hiciera público que el Centro Deportivo Olímpico Mexicano cerraría por tiempo indefinido, este jueves se anunció que recibirá el presupuesto necesario para seguir operando. El 3 de julio, la titular de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara, señaló que no había presupuesto para cubrir los gastos en servicios básicos. Ya no vamos a poder pagar luz, ya no vamos a poder pagar lo básico para el funcionamiento de la instalación. Durante el abanderamiento de la delegación que participará en los Juegos Panamericanos, Guevara le dijo al presidente López Obrador que no puede haber cuarta transformación sin el deporte. El mandatario respondió que su administración seguirá apoyando, pero esta semana el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, envió un memorándum a las federaciones deportivas señalando que por falta de recursos, el Centro Deportivo Olímpico Mexicano ya no podría ofrecer hospedaje, alimentación y servicio médico a los deportistas. Entre 300 y 500 deportistas de las selecciones y preselecciones se hospedan en el CEDOM cotidianamente. Esta mañana el Comité Olímpico informó que luego de una reunión con el titular de la Secretaría de Educación, Esteban Moctezuma, se había recibido el presupuesto necesario para seguir operando. El dinero lo dará la SEP de su presupuesto y estará etiquetado. Desde el inicio de la administración López Obradorista, varios deportistas han protestado por la falta de recursos, incluido el recorte de sus becas de apoyo económico, aunque Guevara señaló que la reducción de las becas era parte de un reajuste y que también se había dado de baja a aviadores. Investigaciones periodísticas han señalado que en la CONADE se registran contrataciones excesivas y corrupción, por lo que el mandatario ordenó a la Secretaría de la Función Pública realizar una auditoría. A principios de mes, Guevara dijo que busca que la CONADE sea un organismo que le dé certeza a los deportistas y que a ella le tocó un paquete que ya estaba mal, punto y contrapunto. Último tema a discutir esta noche y bueno, evidentemente otra vez va a ocurrir algo con el tema de presupuesto, con el tema de recortes, con el tema de que reculan, con el tema de que hay protestas y que a la mera hora tratan de meter un correctivo. ¿Cómo lo estás viendo, Ana Villagrán? Yo sé que tú en los programas anteriores donde hemos hablado de este tipo de eventos, donde ha ocurrido ya con el tema de medicina, donde ha ocurrido con el tema de los refugios y ahora con el tema del deporte ha sido muy crítica. Música, de educación. Se me hace realmente bien triste. O sea, se me hace muy triste porque creo que las malas decisiones de la 4T están frustrando el sueño de muchos mexicanos, o sea, de muchos jóvenes que dedican su vida y un entrenamiento físico de alto nivel, ¿eh? O sea, aunque les parezca gracioso, son personas dedicadas con una vocación al deporte y a, no sé, a llevar la bandera de México en alto a nivel internacional, que me parece que evidentemente los funcionarios de la 4T no tienen esa visión. A mí me alegra mucho ver a una Ana Gabriela Guevara que a pesar de toda la investigación que están llevando por casos de corrupción bajo su mandato, pues que levante la voz y que está diciendo, pues la 4T se está equivocando tanto que no tengo dinero ni para pagar, ¿no? Ni para pagar la luz. Ella, ¿no? O sea, y lo que me parece también bien grave es el anuncio de Carlos Padilla el 6 de julio, cuando dice que se les quita servicios de hospedaje, de alimentación y atención médica. Bien grave lo de atención médica. O sea, los gastos del Comité Olímpico Mexicano no es un lujo. O sea, creo que les tendría que quedar claro que para que ellos puedan cumplir con su labor requieren, medicina especialista y atención y, o sea, el hospedaje, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, sí me parece grave porque el presidente solo tiene ojos para el béisbol y para los jugadores del béisbol, tanto que le destinó tantos millones de pesos, ¿no? Que se le pudo haber destinado muchos. O sea, todo lo que le destinó al béisbol, que digo, está bien, que sea la pasión del presidente, pero se lo pudo haber distribuido a muchas otras naciones y también, a muchos otros deportes. Y se me ocurre también el caso... también a Guatemala. Sí, ya nos dimos cuenta que regala el dinero a los mexicanos. Pero el tema, por ejemplo, de muchos... competidores olímpicos que renunciaron a representar a la bandera de México y están jugando para otras naciones, o sea, y están representando a otros países cuando en realidad la nación que los formó fue nuestro país. Entonces sí es algo grave. Primero me gustaría contrapuntear algo que comentabas tú, decías la apertura de este punto. El deporte enfrenta una difícil situación en la 4T. En realidad la difícil situación la venimos heredando. Fíjense este dato nada más que me encontré por acá. Con Alfredo Castillo, el policía que mandaron a Michoacán a desmantelar las policías comunitarias, después lo mandaron a CONADE y gastó 14 millones de pesos en una empresa fantasma para comprar persianas en CONADE. Y como ese contrato pequeño
Hay un montón. Se tenía que poner un freno de mano y revisar punto por punto, contrato por contrato, gasto por gasto, todo lo que se tiene que hacer, no solo en la materia deportiva, sino en toda la administración pública, que en eso, por supuesto, que se cometen errores y por supuesto que hay cosas que hay que atender de manera prioritaria, pero antes de reorientar la política pública en materia deportiva se tenía que hacer un freno de mano para revisar todo esto. Como eso, o sea, la CONADE, como el INJUVE, como el INMUJERES, como muchas otras dependencias, durante los sexenios anteriores fueron las cajas chicas de los partidos políticos. Teníamos que generar un proceso de revisión exhaustiva, punto por punto, de toda la contratación. Y ahora, lo que se tendrá que discutir, que bueno que el presidente asuma que la importancia del deporte en México, ahora hay que revisar hacia dónde va orientada la política pública en materia deportiva, porque además, tanto que se envuelve en la bandera de la juventud y el deporte, Ana, pero les recuerdo que durante el Calderonato se quitó educación física como una de las materias principales en la educación primaria, en la educación básica. Ese es uno de los temas fundamentales. Se tiene que generar procesos de reactivación física y el deporte no solamente verlo como la parte más mediática, más de espectáculo, sino toda una política integral para mejorar las condiciones de vida de la población, para recuperar el espacio público que también en los últimos 2 sexenios fue secuestrado por los grupos del crimen organizado por la mala política llevada a cabo. Entonces, el deporte es una política integral que tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de la gente, pero para darle esa orientación se tiene que revisar punto por punto cada uno de los contratos que hay en materia deportiva. Si eso fuera cierto, lo estarían haciendo y no lo están haciendo. Es que, o sea, y es que estoy de acuerdo contigo, pero seguimos en lo mismo y yo creo que sí Morenízate, amigo. Se pasan de una premisa, saltan de una premisa a otro y no hay una conexión, o sea, no hay una conexión lógica entre combatir la corrupción y paralizar al gobierno. Y parece que esto ya, o sea, aunque yo lo he dicho muchas veces en esta mesa, sí, que vayan con todo contra la corrupción, revisan los contratos, pero no entiendo por qué al momento de revisar los contratos tienen que paralizar todos los apoyos y programas. Pues porque hay contratos que están... pero es que ¿qué tienen que ver las persianas con que les quites el apoyo a al servicio médico, a los olímpicos? Los apoyos no, por eso. Así de que vamos a quitarle los apoyos. Es que parece que tú sabes que es un esquema administrativo. Exacto. Pero es que, eso, como yo he estado ahí, no se paraliza absolutamente todo. Hay tanto miedo en esta administración, un miedo fundado por la terrible corrupción del pasado, eso sí lo entiendo, de moverse. Pero gobernar es moverse, gobernar es dinámico. Es lo que mover a México. Y yo creo... Por eso Carlos Padilla hoy dijo que ya no iba a haber. Otra cosa, esta práctica común de... paralizamos un programa que era exitoso y de repente salen a hacer declaraciones públicas los funcionarios y entonces ya el secretario de tal ramo dice, bueno, esta bolsita te voy a dar tus milloncitos para que acabes el año. Parece que está volviendo práctica común de gobierno, así no vamos a poder funcionar. No, a ver, o sea, esto parece que mucho desorden, no hay planeación, se equivocan, reculan, pero justo con esta metáfora que dices, vamos a sacar la bolsita para que acabes el año, ya vemos el año que entra, y se va generando boquetes y luego, o sea, cuando tienes que justificar y cuadrar efectivamente, ahí sí todo, al último, pues a ver cómo le van a hacer, porque no puedes utilizar recursos de una cosa a otro muy fácil. Hay un proceso administrativo. A ver, me da mucho gusto ver a la derecha diciéndonos que el gobierno tiene que incentivar el deporte. Esa es una cosa que la izquierda siempre ha dicho, cuando la derecha nos ha dicho, como Calderón nos lo dijo mucho tiempo, y Fox. El gobierno no tiene por qué pagar ni cultura ni deporte, que lo paguen nunca dijeron eso. Que lo paguen los privados y que busquen, tienen una medallista olímpica, que busquen que las empresas deporte y no paguen, están escuchando. Que busquen que las empresas les paguen sus viajes, ¿Has escuchado a Gabriela Guevara? Que busquen que las empresas y que busquen, sí la conozco, ella trabajaba en el Senado cuando yo trabajaba ahí, y que busquen que las empresas privadas les paguen sus viajes y los incentiven. Eso no lo dijo la derecha mucho tiempo, por eso me genera un poco de molestia que Ana Guevara no se ponga las pilas para gestionar el recurso. Creo que es su obligación, claro. Ella está ahí y más allá de salir a decirnos que no hay dinero y que el presupuesto, ella tiene que salir a buscar cómo mantiene su institución, por un lado. Pero por el otro también tendríamos que ponernos de acuerdo en cómo estamos percibiendo las instituciones. Sí, Martín decía, yo trabajé ahí mucho tiempo. Claro. ¿Y qué pasó? ¿Qué cambió? Una reforma educativa. Y la reforma educativa. Una reforma educativa. ¿Y qué cambió? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Una
reforma no pasó educativa. absolutamente nada porque en ningún momento se por alusiones. Instituciones. Por alusiones. ¿Cómo funcionan las instituciones? A ver, déjame te Esta respondo. institución deportiva hay que 1.200.000 cambiarla profesores desde abajo, evaluados. porque A ver, Estamos hablando de Franco te contesta, deporte. ¿Qué pasó mientras Deporte. hay 1.200.000 profesores evaluados? Más de 50.000 millones de pesos en infraestructura muertos? educativa. ¿Y muertos de la reforma educativa? Más créditos en la ¿Y en la historia del cárcel? Infonavit ¿Cuántos hay? otorgados. ¿Y en la cárcel No, ya cuántos ninguno, maestros porque hay? ya Bueno, pero no nos salgamos del tema. Estamos hablando del para variar. deporte. Sí, para variar. Entonces, para decir Regresemos al esto, tema del deporte. volviendo a esto, sí es una obligación del gobierno pagar por el deporte y por la cultura, lo hemos 5 dicho, millones y por el como béisbol. alguien de la izquierda lo impulsamos y lo respetamos, eso lo tiene que pagar el Estado. La derecha nos dijo mucho tiempo que no, pero sí es una Y lo obligación del Estado. consagran en la reforma educativa de la Y lo hicieron en la reforma. Entonces, yo creo que esto, más allá de la responsabilidad que tenga Ana Guevara, de lo que sea, es otra manera de decirnos, puede ser que sea rajatabla, que yo creo que es lo mejor, que estas instituciones tienen defectos desde hace mucho tiempo, pero que también tenemos que modificar este tipo de instituciones que tienen pequeños sectores en varios lados y que ya no se hablan entre sí, que ya no funcionan. Ese es el tema. Quizá empecemos planeando en que hay que terminar el año, sí, y planteémonos que después que empiece el próximo año ya tengamos una institución de deporte nueva. No solo que se llame diferente, porque tampoco es eso, sino que funcione y maneje de manera diferente y que su intención sí sea mandar más deportistas a las Olimpiadas. Y no solo eso, que las personas que ganen y que las personas que no tienen dinero para practicar algún tipo de fútbol de deporte en México puedan hacerlo. O sea, creo que también es un tema del neoliberalismo, es un tema de la derecha, nos dejó mucho tiempo, y es quien tiene dinero puede practicar cosas, sí o no, y nos ponen a una persona de ejemplo de mira, vino desde abajo y sí pudo construir, y todo ha sido con dinero privado, y el cambio está en Esa uno. persona vale la Entonces, me pena. da mucho gusto hoy que pero Ana quiero diga señalar- que es obligación del gobierno. Espero que así sea para el futuro. Bueno, Ojalá. último comentario Ay, de es este que bloque. quiero felicitar justamente a Guillermo del Toro, que es una persona que vale la pena presumir, porque con su esfuerzo ha llegado a donde ha llegado, por justamente dedicar de su propio dinero a absorber los gastos de muchos deportistas que no han tenido dinero porque el Estado no les está cumpliendo. Entonces, gracias, Guillermo del Toro, más mexicanos como tú. Bueno, con ese tema terminamos esta discusión de hoy. Vamos a una pausa, Más regresando mexicanos nada más. millonarios. Regresaremos para irnos con la paparrucha esta noche. No te vayas, punto y contrapunto.